Quiero comenzar haciendo una reflexión de las últimas declaraciones realizadas por el presidente Sarkozy, que son coincidentes con otras declaraciones de otros dirigentes y presidentes de gobierno. Y si analizamos esas declaraciones, llegaremos a una conclusión, que la gestión del gobierno socialista del señor Zapatero y Rubalcaba ha sido tan nefasta que su fama se ha extendido por Europa, igual que la peste se extendió en el año 1348. Y igual que en aquella época que se extendió la peste precisamente porque no conocían el efecto contagio, aquí se nos ha contagiado la crisis porque no han hecho caso a las recomendaciones que en todo momento le daba el Partido Popular. El Partido Socialista ha demostrado una vez más que son capaces de arruinar a un país en solo 4 años. A partir de ahora, el Partido Socialista no puede decirle al Partido Popular, que siempre pone como excusa la herencia socialista para justificar sus ajustes o recortes presupuestarios. Son los propios europeos quienes ponen a los gobiernos socialistas como ejemplo de mal gobierno, de despilfarro y de la ruina de un país. Y esto, lo digo, y viene al hilo por las últimas declaraciones que están haciendo insignes y conocidos dirigentes socialistas, en donde están demostrando que es inaudito que quien ha llevado a la ruina de este país ahora aparezcan como los defensores naturales y a ultranzas de la sociedad del bienestar. Es increíble, no tienen ningún rubor. Lo dicen a los 4 vientos como si no hubieran gobernado durante 8 años seguidos. Pasando a los presupuestos generales del Estado, no sin antes haceros también un análisis, mencionar las declaraciones de la alcaldesa de Las Pedroñeras. Mirar, no se puede permitir que utilice la violencia, como la ha utilizado, la violencia verbal contra la presidenta de esta región. Ni contra la presidenta, ni contra ninguna otra persona. No pueden erigirse en defensores de la paz y la justicia quien tienen miembros dentro de su partido capaces de desearle la muerte a un adversario político. Es inaudito. No se puede permitir. No se puede permitir y además desprestigia a los miles y miles de buenos socialistas que han luchado toda su vida porque tenga prestigio y autoridad el Partido Socialista. Si los dirigentes actuales del Partido Socialista castellano-manchego supieran seguir las consignas que les han enseñado sus antecesores, y no me remonto precisamente a los últimos 8 años, deberían destituir inmediatamente a esa señora. No puede estar en política una persona, y menos ostentar un cargo, una persona que desea la muerte y la violencia como forma de expresión. Dicho esto, el día 30 de marzo el Gobierno aprobó los presupuestos generales del Estado de 2012, de lo que casi seguro que ya estáis sobradamente informados por medio del Partido Popular y de las numerosas comparecencias que hemos hecho. Como habréis podido comprobar, los presupuestos generales del Estado son unos presupuestos realistas y equilibrados. Ellos son realistas y equilibrados porque son en atención a la realidad económica del país. Es un momento muy difícil para España. Nos la estamos jugando como país. Estáis comprobando día tras día las dudas que gobiernos extranjeros, principalmente europeos, están creando sobre la solvencia y sobre el compromiso de España. Hay apuestas de que España no va a cumplir el déficit que se ha comprometido a marcar. Y eso
nos hace un tremendo daño dentro de los mercados internacionales. Por eso es el momento de que todos los españoles, y en particular los partidos políticos y agentes sociales, estemos unidos. Debemos de luchar unidos contra esta difícil situación económica que tenemos. El Partido Popular está abierto al consenso con todos los partidos políticos y con todos los agentes sociales. Y está abierto al consenso siempre y cuando ese consenso y esas medidas, todas las iniciativas que propongan los partidos, vayan encaminadas, en primer lugar, a pagar la enorme deuda que tenemos. Y, en segundo lugar, a terminar con el gasto innecesario, con el gasto superfluo, es decir, con el despilfarro. Bajo esos parámetros, el Partido Popular está abierto a cualquier iniciativa, siempre y cuando esas iniciativas, como digo, supongan el pago de la deuda. Y el pago de la deuda actualmente tenemos que pagar 28.805 millones de intereses de la deuda pública. Fijaos que esto representa la misma cantidad que lo que se va a pagar en prestaciones de desempleo, que son otros 28.000 euros. Pues bien, eso lo vamos a pagar solo en lo que es intereses. Muy brevemente y de forma esquemática os digo que los presupuestos generales del Estado del 2012 se basan en un ajuste del 2,5 del PIB. Un ajuste del 2,5 del PIB que sale, por un lado, el 1,6 que supone el déficit que tenemos que remontar, y por otro, un incremento de los gastos ineludibles. Los gastos ineludibles que suponen en total un 0,9% del PIB. Los gastos ineludibles son los intereses, las transferencias a las administraciones territoriales, las pensiones no contributivas y las pensiones de clases pasivas. Eso en realidad es el ajuste que se va a hacer. Para adoptar ese ajuste, para tomar esas medidas, se van a incrementar los ingresos del Estado, se pretende incrementar un 0,8% del PIB y, por otro lado, reducir los gastos del Estado, que suponen aproximadamente un 1,7%. Para incrementar los ingresos hasta unos 12.300 millones de euros, se van a tomar tanto medidas fiscales como medidas tributarias. Las medidas fiscales ya se han puesto en marcha, como son el incremento del IRPF. Se incrementará también el IRPF respecto a las sociedades de grandes capitales, a las sociedades grandes que facturan que presentan más de 20 millones de euros en sus balances. La limitación también de deducciones, en fin, se adoptará una serie de medidas fiscales que potenciarán los ingresos del Estado. Por otro lado, se tomará una serie de medidas tributarias, como ya las ha anunciado el ministro, el impuesto sobre labores del tabaco, como el impuesto sobre el incremento de los valores de los terrenos de naturaleza urbana. En este caso, lo único que hace el Gobierno, puesto que es competencia de los ayuntamientos, lo que hace el Gobierno es convierte en potestativa la facultad de los ayuntamientos para que puedan aplicar o evitar la reducción de la base imponible cuando se modifiquen valores catastrales. Se van a elevar también, se van a establecer las tasas judiciales como forma de ingresos del Estado y se aprueba excepcionalmente una medida para incentivar la tributación de rentas no declaradas. Esto es una medida de regularización de los activos ocultos, lo que conocemos generalmente como amnistía fiscal, para acabar con la economía sumergida, donde los defraudadores tendrán que pagar un 10% de las rentas no declaradas. Sabemos que es una medida impopular, pero debe tenerse en cuenta que es una medida ocasional y de manera excepcional hasta el 31 de diciembre del 2012 y que se toma por dos motivos: para incrementar
la recaudación, por un lado, y por otro lado, para no tener que tocar pensiones ni prestaciones de desempleo. Es una medida que no es inventada por el gobierno actual del señor Mariano Rajoy, sino que es una medida que viene amparada por los propios organismos internacionales, entre los de destaca la OCDE. Y es una medida que ya han tomado otros países como Estados Unidos, como el Reino Unido, como México, como Italia. Incluso en Italia se viene aplicando esta regularización de activos ocultos desde el año 2009 y desde año 2009 y año 2010. Incluso se han obtenido unos ingresos de 5.000 millones de euros. Por lo tanto, es una medida que no es inventada por el Partido Popular. Se preguntarán los españoles por qué el Partido Popular no se mostró partidario de las regularizaciones fiscales en la anterior legislatura. Y la respuesta es muy sencilla. Las previsiones que había hecho el Gobierno en 2010, las previsiones para el 2011, era un incremento del 1,3% del PIB. Por lo tanto, no era necesaria regularizar esos activos ocultos. Sin embargo, las previsiones del Gobierno actualmente es que el PIB va a caer 1,7%. Por lo tanto, es necesario ingresar más dinero. Si me preguntan si me gusta la medida, pues les diré que no me gusta la medida, como tampoco le gusta al Gobierno, como no le gusta a ningún español que los defraudadores ahora tributen al 10%. Claro que no nos gusta a nosotros, pero si me preguntan qué prefiero, si tomar esta medida o reducir las pensiones o bajar los sueldos de los funcionarios o quitar prestaciones por desempleo, mi respuesta es muy clara: prefiero esta medida, aunque de alguna manera salgan beneficiados en algunos momentos esos llamados defraudadores fiscales. En cuanto a la reducción de los gastos, ya conoceréis que se va a hacer un ajuste en todas las administraciones y ministerios que va a suponer una media general de un 17%. Se va a reducir en 6,2 millones las aportaciones a los sindicatos, se van a reducir las retribuciones de los altos cargos del Estado, también se va a reducir los presupuestos tanto del Tribunal de Cuentas como de la Casa Real, como del Consejo General del Poder Judicial, como del Consejo de Estado, en fin, de todos los organismos se van a reducir los presupuestos. Por otra parte, además, cumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo, tenemos que pagar la deuda tarifaria de las eléctricas. En este caso, se va a subir, como todo el mundo ya sabe, un 7% el recibo de la luz. Este porcentaje del 7% es un porcentaje que ha estudiado y ha llegado a la negociación el Gobierno con las eléctricas. Mirad, si tuviera que pagar cada ciudadano el incremento, cumplir la sentencia estrictamente del Tribunal Supremo, en lugar de un 7% habría que pagar un 40% de incremento. Sin embargo, el Estado ha llegado al acuerdo de que sean 2/3 de esas tarifas, de esa deuda por parte de las eléctricas, sean abonadas precisamente por las propias compañías eléctricas. Respecto a los planes presupuestos generales del Estado en Castilla-La Mancha y el Albacete, respecto a Castilla-La Mancha se reducen un 7,30%, lo que suponen unos 401 millones de euros. De esos 401,73 millones, 456,60 corresponden a Albacete. De tal manera que, si bien en Castilla-La Mancha se ha producido un descenso en los presupuestos, una reducción de los presupuestos, en Albacete se produce un incremento de un 4,42% respecto a los presupuestos del 2008.